Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de los mares, de la tierra y de todo lo que en ellos hay, Señor. A ti te damos toda gloria y honor, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres creador de todas las cosas, Señor. Y en esta tarde venimos delante de ti pidiendo sabiduría, entendimiento y que tu Espíritu gobierne en todo momento esta predicación, esta enseñanza, para que así tanto yo, que soy el que lo voy a hablar, pueda manifestarlo de manera correcta, sabia, prudente y con plena claridad, y para que también todo aquel que la escucha, Señor, la reciba en su corazón, la comprenda en su mente, en su entendimiento, y pueda vivirla, Señor. Que esto sea luz para todos los que la escuchan, una luz en medio de este mundo que está lleno de oscuridad, Señor. Y guárdanos, Señor, del maligno en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno. Entonces la enseñanza de hoy tiene un título que es Navegando en un mar de confusión. Ahí apareció Ramirito. Buenas tardes, Ramirito, Dios te bendiga. Lo repito, navegando en un mar de confusión. Y vamos a pararnos en el texto principal o sobre el que vamos a estar girando. Va a ser Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Es uno de los pasajes más conocidos por la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces vamos a mirarlo. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y esto va a ser realmente importante que lo entendamos, ¿vale? Muy importante. Y yo les voy a explicar por qué le llamo yo navegando en un mar de confusión. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga amén allá en su casa. Amén. Amén. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, precisamente de la mentira, de la confusión. La confusión pareciera ser algo que no es tan preocupante, pero hermanos amados, es la principal arma que Satanás ha usado contra el hombre desde el mismo momento que estuvo en el huerto de Edén. Desde el mismo instante, Satanás entró allí en el huerto de Edén y ya Dios les había dicho la verdad. ¿Cuál era la verdad? No coman de este árbol, porque el día que coman de ese árbol ustedes se van a morir. Morir, hay que entenderlo no solamente como el momento del deceso o en el que el cuerpo deja de funcionar. Muerte significa primeramente separación. Entonces, bíblicamente la muerte espiritual es la separación de Dios, ¿sí? Y la muerte física es la separación del alma y el espíritu con el cuerpo. Se separó, esa es la muerte. Entonces Dios les dice, el día que ustedes prueben de eso se van a morir. No morir físicamente inmediatamente, pero sí van a morir espiritualmente. Su relación con Dios se iba a romper. Esa era la verdad. Satanás entró con su astucia y distorsionó la verdad. Metió duda y metió confusión en la mente de Eva. Eva creyó en las mentiras del diablo, comió de aquel fruto, luego le llevó a su esposo, él también cayó, y desde ahí, qué desastre el que tenemos por delante. Y así es el mundo, mis amados hermanos. El mundo es un mar de confusión, un lugar lleno de oscuridad. Jesús dijo acerca de nosotros, la iglesia de Él, que nosotros éramos la luz del mundo. Nosotros brillamos, hermanos, con la luz del conocimiento de Dios en medio de un mundo oscuro, repleto de confusión, porque la oscuridad trae su confusión. Cuando usted está a oscuras, usted no sabe lo que hay en el lugar. Usted va a tientas, usted va allí sin saber para dónde va ni de dónde viene, y así es el mundo. Y ahora les quiero plantear varias cosas que he tenido desde hace mucho tiempo en mi mente, en mi corazón, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando una persona comienza a buscar a Dios, ¿no? Comienza a buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y bueno, algunos logran hallar
digámoslo así, ese lugar de luz, ese lugar donde está Dios, pero muchos otros no lo logran. De hecho, hay muchos que hoy mismo están allí en una secta, hermanos, creyendo que están en la verdad, pensando que están bien y que los demás son los que están mal. Tremendo, hermano. Mire, la confusión, el engaño, tiene un poder muy grande, hermano. Ha perdido a generaciones de seres humanos. Y hoy en día, cuando usted mira el mundo, usted mira cuántas religiones hay. Miles de religiones. Y cuando usted llega a la iglesia, la cosa no mejora. No mejora. Y quiero contarles rápidamente precisamente algo que me llamó la atención y que venía a mi mente, y fue el testimonio de un hombre llamado Richard Wurmbrand, un judío que se convierte al Señor y él comienza a buscar a Cristo, pero viene la pregunta. A veces nosotros que hemos nacido en un país de mayoría católica, donde todos hablan de Jesús, y donde tenemos también ya hoy en día muchas iglesias cristianas evangélicas y cristianas, y mientras que nosotros estamos en esto y para nosotros es normal, yo quiero que usted se ponga en el lugar de aquella persona, como son las familias judías, que nunca han escuchado de Jesús, que no saben quién es Jesús, que no saben cómo es el cristianismo. Póngase en su lugar cuando él va a buscar a dónde está Jesús, quién es el que tiene la verdad, y se dará cuenta que la misma iglesia cristiana se ha vuelto un mar de confusión, y se lo voy a explicar por qué. Cuando Richard Wurmbrand se convierte a Cristo y decide congregarse y empezar a buscar a Dios de manera más profunda en una congregación, él comenzó a tocar las puertas de los diferentes lugares que decían ser cristianos. Entonces él va a una iglesia católica, pero allí no estaba Dios. Entonces él dice, bueno, iré donde los ortodoxos. Entonces le abrió un sacerdote ortodoxo. El sacerdote estaba borracho. Y Richard Wurmbrand fue muy sincero, y este sacerdote ortodoxo vio que él era sincero, que él realmente estaba buscando a Dios. Y este sacerdote tuvo la gallardía, tuvo increíble, ¿no?, la compasión y la claridad para decirle a Richard, yo veo que usted realmente busca a Dios y aquí usted no lo va a encontrar. Tremendo, hermanos amados. Lo mismo le pasó a una hermana saliendo de una secta. Le dijeron, nosotros vemos que usted está buscando a Dios con un corazón sincero, váyase de aquí, le dijeron. ¿Cuándo pasa eso, hermanos? Eso es dificilísimo que suceda. Pero se cuenta que el hombre dio tumbos hasta que terminó llegando a una congregación de tipo protestante, allá en Europa del Este. Fue un hombre perseguido en medio de la cortina de hierro y del régimen comunista. Sobrevivió a 14 años y medio, estuvo preso 2 veces, una 8 años y medio y otra por 6 años. Lo torturaron, fue tan horrible para él que él pensó que él después de tanto sufrimiento no iba a poder seguir adelante. Pero no fue así. De hecho, cuando cae la cortina de hierro, lo que más quería Richard Wurmbrand era que todo el mundo supiera lo monstruoso que es el comunismo. Y yo quiero que usted ahí comience ya a entender, ya no como un mundano que piensa en términos de partidos, que si la izquierda, que si la derecha, no, comience a entender ya como creyente, comience a entender el mundo espiritual. Richard Wurmbrand sale del mundo comunista para gritarle al mundo libre los horrores que se vivieron en la cortina de hierro y que hasta el día de hoy se están viviendo tras la cortina de bambú, o sea, todo ese bloque de China, Corea del Norte, donde los cristianos son asesinados, son torturados, hermanos amados. Y usted tiene que abrir los ojos porque eso es un espíritu que maneja todo eso. Entonces, para empezar a salir del mar de confusión, hermano, lo primero que usted tiene que entender es que Dios es luz. En Él no hay tinieblas, en Él no hay confusión, en Él no hay sí y no, en Él hay sí y amén. Él es claro, Él es de una sola línea, Él no cambia. Para Richard Wurmbrand fue muy difícil encontrar dónde estaba Jesucristo, porque todos decían, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Ahora, mire lo delicado, usted entra al interior de la iglesia cristiana, impresionante, y al interior de la misma iglesia cristiana usted encuentra un montón de problemas también. No hay unidad doctrinal, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa.
Los católicos que no conocen evidentemente cómo es la iglesia cristiana, creen que todo lo que diga ser cristiano es iglesia cristiana. Entonces, por ejemplo, sacan la Iglesia Universal de Jesucristo, los de la oración fuerte al Espíritu Santo, y dicen iglesias cristianas, y lo muestran como si fuera una iglesia cristiana. Pero nosotros sabemos que no es cristiana, que es una falsa doctrina, y que sus ministros realmente lo que practican es un tipo de magia brasilera que es macumba mezclada con la Biblia. Pero dése cuenta, eso se lo digo yo, que soy un hombre que llevo 26 años de haber llegado a la iglesia cristiana, y tengo 16 años de estar sirviendo al Señor. Y en todos esos años yo he podido ver muchísimas cosas de confusión, cosas que parecen reales pero son falsas. Y usted tiene que entender, y hoy le voy a dar unas pautas para que nunca usted en su vida, de aquí en adelante y en el futuro, usted jamás se tuerza, jamás se vea seducido por las diferentes doctrinas de este mundo, porque son muchísimas, hermanos. Y la gente está en ese divagar buscando a Dios y no lo hallan, no lo encuentran. Y cuando llegan a la iglesia cristiana, también encuentran un montón de diferentes denominaciones, tendencias. ¿Quién tendrá la verdad? Se preguntan los de afuera. ¿Quién tiene la verdad? ¿Serán los bautistas? ¿Serán los del evangelio completo? ¿Serán los pentecostales? ¿Serán los neopentecostales? ¿Quiénes tienen la razón? Tremendo, hermano. Yo hoy le voy a dar unas pautas bíblicas para que usted se aferre a la verdad de Dios y a un Dios real, porque eso es lo que usted necesita, un Dios real, no una religión más. Religión tiene todo el mundo, religiones hay por montones, pero usted necesita a un Dios real, a un Cristo real, al de la Biblia, al Dios de la Biblia. Así que ese Richard Wurmbrand, como se lo digo, salió y escribió unos libros y fundó un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, y él contó las horrendas cosas que hacían los comunistas con los cristianos tras la cortina de hierro. Así que, bueno, vamos a mirar en la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos huir de esta confusión que no solamente está sobre el mundo, sino en la iglesia del Señor? ¿Cómo huimos de esa confusión? Acompáñeme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Y vamos a estar leyendo allí a ver qué nos dice nuestro hermano Pedro, que encaminó con Jesucristo. ¿Cuál es su consejo? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de él? Leámoslo, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dése cuenta, primera pauta, lea la Biblia todos los días. ¿Cómo la debe usted leer? Bueno, si usted acaba de empezar en la vida cristiana y quiere entender la palabra de Dios, le voy a dar la recomendación que un día me dio mi propio pastor a mí. Él me dijo, léete el Nuevo Testamento 3 veces para que empieces a tener una visión de quién es Jesucristo. La primera vez la leerás muy rápido, la segunda un poco más lenta y la tercera más lentamente, porque entre más la leas, más la vas a entender. Cuando usted termine la tercera lectura del Nuevo Testamento, entonces usted se va para el Antiguo Testamento y comienza a leerla todos los días, como mínimo un capítulo. De hecho, si usted está recién empezando, usted debe leer muchísima Biblia. Yo cuando empecé en el camino del Señor, leía muchísima Biblia, porque quería terminar la lectura de la palabra de Dios para hacerme a una idea de qué era la palabra de Dios, qué es lo que contiene, cuál es su lógica interna, cómo funciona ella. Entonces Pedro nos dice, ustedes hacen bien en estar atentos a la profecía más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dice la cual arde, dice, como una antorcha en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo empezamos a disolver la confusión en nuestras vidas? ¿Cómo empezamos a entender la diferencia entre un testigo de Jehová
un pentecostal unitario, un mormón, ¿sí? Un católico romano, un católico ortodoxo. ¿Cómo empezamos a marcar las diferencias entre lo que es bueno y es malo, entre lo que es correcto e incorrecto? Leyendo la palabra de Dios. Y cuando nosotros la estamos leyendo continuamente, esa palabra se va quedando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como todas las cosas en la vida, va a haber un proceso en el cual usted va a ir entendiendo cada vez un poco más. No se esfuerce por comprender la Biblia al principio toda. No, siga derecho. Lea y lea y lea para lograr un contexto aquí en la cabeza. Con los años, usted va a ir entendiendo mucho más la palabra de Dios. Ahora, cuando usted esté más avanzado en la palabra de Dios, usted puede preguntarle a sus pastores cómo puede usted seguir avanzando en el conocimiento bíblico. Entonces sus pastores lo van a guiar, porque para eso estamos puestos nosotros. Lo vamos a guiar y le estaremos dando el material de estudio que usted necesite. Cada cosa que usted necesite. Le estaremos dando los diferentes diccionarios bíblicos que lo ayudarán mucho, y luego también lo estaré guiando hacia una gramática bíblica, que es lo que realmente usted va a necesitar para comprender los textos originales de la palabra de Dios. Pero toca ir poco a poco, ¿me oyó? Poco a poco. Así que usted por lo pronto sepa esto: leer la Biblia todos los días disipará en su vida la confusión. La palabra de Dios es una luz, una antorcha que brilla. Y cuando ya yo entiendo la palabra de Dios, yo no me puedo salir de ella. Ya yo comienzo a caminar como la palabra de Dios me dice. Por eso Jesús dijo: si permanecieren ustedes en mis palabras, serán realmente mis discípulos. Entonces, cuando Jesús te dice a ti: no te unas en yugo desigual con el incrédulo, y tú haces eso, y tú te apartas del incrédulo, tú no te enamoras de la muchacha incrédula, tú no te enamoras del hombre impío, cuando tú te apartas de la maldad, estás permaneciendo en la palabra de Jesús, y Jesús te dice a ti: discípulo, tú eres mi amigo, y a ti que permaneces en la palabra de Dios, Dios te va a liberar de todo lo que recogiste en el mundo. Porque, hermano, la verdad es que muchos de nosotros llegamos llenos de problemas del mundo. ¿Cuántos estuvieron en la nueva era? ¿Cuántos estuvieron con chamanes tomando hasta yagé y metiéndose una cosa y metiéndose la otra y en meditaciones? En mi familia, por ejemplo, nosotros éramos dados a todo eso y abrazando árboles y arbolito, dame la energía y todas esas bobadas, hermano. Pero todo eso trae demonios a las personas. Demonios entran en las personas y los oprimen. Pero Cristo libera a aquel que toma su palabra para guardarla, para ponerla por obra. Pero aquel que desobedece la palabra escrita, ya, hermano, está en un problema, porque está bajo un espíritu diferente al que Cristo quiere que usted esté. ¿Me oyó? Así que haga las cosas como Dios dice. No es tan difícil, es cuestión solo de obedecer. Y el Señor, usted va a ver la gloria de Dios entrando en su vida. Entonces, ese es el primer consejo. Lea la palabra de Dios todos los días. Segundo consejo, a algunos les va a parecer extraño, pero se los voy a decir porque es un buen consejo. Dice: busque la instrucción, estudie la historia. ¿Estudiar historia, pastor? Sí, mi amado hermano. ¿Y para qué, pastor? Acompáñeme, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Ay, pastor, pero no solamente deberíamos estudiar la Biblia. Yo le voy a decir: no, usted también necesita estudiar historia, porque en la historia usted va a poder comprender los marcos históricos de la misma Biblia, 1. Y 2, quien conoce la historia entiende su presente. Usted no puede entender la actualidad de Colombia si usted no estudia la historia de Colombia, si usted no estudia cómo ha sido el proceso de violencias y violencias y violencias de nuestro país, para entender por qué estamos hoy como estamos y en qué estamos. Usted no puede, usted mire, desde el solo momento que usted comienza a leer historia universal, usted va a entender quién es la Iglesia Católica Romana. Usted no necesita ni siquiera ir a la Biblia para entender quién es la Iglesia Católica Romana. Solamente con leer historia, usted allí se da cuenta, por solo conocimiento básico, por solo
tener ese entendimiento, usted ya ve ahí en la historia de los papas, la corrupción, cómo son puros puestos políticos y cosas tan horribles que hay en esta iglesia. Y usted solamente con la historia comienza a entender quién es cada quien. Entonces lea la historia, escuche, Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Es un libro lleno de sabiduría dado por Salomón. Escuche lo que dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces alguno dirá, ay, pero Salomón se equivocó porque hace 1000 años no habían celulares. Yo le digo, no se equivoque. Cuando Salomón dice no hay nada nuevo debajo del sol, no se está refiriendo a la tecnología avanza, pero lo que no avanza es la conducta humana. El corazón del hombre, el alma del hombre siempre ha sido igual. Las tendencias del hombre siempre han sido igual. Ahorita los homosexuales dicen, somos gente de avanzada porque ya admitimos el matrimonio homosexual. Hermanos, la homosexualidad es antiquísima, eso no es nada nuevo. En Grecia era muy común que los hombres tuvieran amantes jóvenes, en Atenas sobre todo. Sodoma y Gomorra fue destruida porque la sodomía y esta locura sexual se había vuelto una cosa común. Entonces, cuando usted lee la historia, por ejemplo, yo le invito a usted, léase la historia de los testigos de Jehová, para que usted entienda el génesis de esta secta y usted pueda comprender por qué son como son. Léase la historia de los unitarios, para que usted sepa qué fue lo que pasó, no vea hoy en día esas iglesias, no vea la iglesia católica de hoy en día, vea el génesis de ella en el siglo IV con la conversión de Constantino el Grande. Leyendo la historia usted se da cuenta de quién es quién, leyendo la historia del Islam, de quién fue Mohammed, de cómo fueron las cosas, usted se da cuenta, wow, ya entiendo cuál es la base de esta religión. El otro día el pastor Mauricio leyó un poquito de historia. Yo no sé si se acuerdan, el martes tal vez. Y allí hablaba de cómo mataron a un hombre que era el líder de una organización que lo que hacía era imprimir Biblias y darlas aquí en Colombia. Y el M-19 lo mató. Y él lo hacía con el fin de que ustedes empiecen a comprender cuáles son los verdaderos enemigos acérrimos de la iglesia. Para que usted no camine en eso, para que usted no camine en el mar de la confusión, en el mar de no saber para dónde coger. Usted está con Cristo y Cristo es luz. Cristo es luz y Él quiere traer luz a su vida y a mi vida. Así que no piense, algunos piensan que cuando nos convertimos en cristianos debemos desechar el conocimiento. Yo le digo, no, el conocimiento no es malo, lo malo es la incredulidad. Yo puedo ser un hombre estudiado, lo que sea, pero si yo tengo fe en Dios y creo que Dios es quien dice que Él es, no tiene problema el conocimiento. El problema es cuando el conocimiento lo usamos para envanecernos, para creernos mejores que los demás. Dios dice que eso es malo. Lo bueno del conocimiento es cuando lo ponemos a servicio de los demás, cuando lo usamos para ayudar, para bendecir, para amar a otros. Yo puedo tener conocimiento y usarlo para ayudar a los demás sin creerme mejor que nadie. Eso es lo que Dios quiere. Así que lea historia, que esto lo va a ayudar. Tercer consejo de hoy. Tercer consejo para no naufragar en el mar de la confusión. Viva la realidad de Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, acompáñeme, por favor. No está el texto aquí. No lo tengo. No está el texto aquí. ¿Tú lo tienes ahí? Mateo capítulo 22, tal vez. Mateo 22, 29. Eso, Mateo 22, 29. No lo tengo aquí. No tengo el versículo. Leamos. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero yo con vivir la realidad de Dios? Ese versículo que acabo de leerles es un encuentro que tiene Jesús con una de las sectas judías del tiempo de Jesús. Se llamaban los saduceos. Y los saduceos eran una secta
de gente rica, era donde estaban los ricos del pueblo de Israel, y eran gente muy incrédula, terriblemente incrédula. Entonces el Señor Jesús se para y les dice: vosotros erráis. Entonces, cuando usted escucha a Cristo diciendo ustedes están en un error, ese es el mar de la confusión, el espíritu del error, donde nadie sabe qué está pasando. Y Él les dice la fuente de las dos fuentes del error. Uno, el desconocimiento de la Escritura, que ya lo hablamos. Usted tiene que aprender las Escrituras, usted tiene que poner atención a la palabra de Dios, usted tiene que escudriñarla, leerla, aprenderla, entenderla, meditarla, para que ella lo saque adelante. Pero usted, además de eso, necesita conocer el poder de Dios. Conocer el poder de Dios. Porque si usted está desbalanceado en una de las dos cosas, usted va a terminar en un error. Usted va a terminar con doctrinas falsas. Ejemplo de lo que es una doctrina falsa, fruto del error, del desconocimiento del poder de Dios. Hay una doctrina que se llama la doctrina cesacionista. La doctrina cesacionista es una doctrina que se maneja en varias iglesias bautistas. Esta doctrina cesacionista dice que todos los dones del Espíritu, los milagros, las sanidades, las lenguas, el don de la profecía, todos los dones espirituales eran para la época de Jesús y de los apóstoles, pero que ya en nuestro tiempo no están en operación. Entonces, dése cuenta, son personas que estudian mucha Biblia, que les gusta la palabra de Dios, pero que desconocen el poder de Dios. En otras palabras, desconocen a la persona más bella que hay en este planeta en estos momentos, que se llama el Espíritu Santo, que está aquí conmigo y que está allá en su casa con usted. Cuando usted desconoce el poder del Espíritu Santo y cuán grande y glorioso es Él, lo va a llevar a una falsa doctrina, a un error. Entonces usted tiene que entender esto. Mire, cuando usted lea la Biblia, créala. Cuando usted lea la palabra de Dios, créala. Jesús dijo lo siguiente para los que tienen esa doctrina sensacionista. Él dijo: y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en las manos y no les hará daño. Tomarán cosas mortíferas y no les dañará. Hablarán en nuevas lenguas. Sus manos pondrán sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree en Jesús? Yo estoy seguro que sí, yo también. Entonces, esas señales que están ahí, que Jesús dijo que seguirían a los que creemos en Él, no está sometida a una cláusula temporal, no está sometida a una condición temporal, simplemente está sometida a una condición: a los que crean en mí. Entonces, si usted quiere conocer el poder de Dios, empiece a creer lo que usted lee en la Biblia. Y la próxima vez, cuando usted tenga un enfermo ahí frente a usted, no llame a su pastor para que él ore por el enfermo. Usted ore por el enfermo. Porque usted jamás va a ver a los enfermos sanar si usted no se atreve a orar por los enfermos. Crea que Dios lo pueda usar a usted como me ha usado a mí, como usaba al apóstol Pablo y como usaba a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando usted lee detenidamente los evangelios y Hechos de los Apóstoles, usted llega a la conclusión que el que hacía los milagros no era Pedro, no era Juan, no era Pablo, sino que era el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús, que luego estuvo sobre Pedro, que luego estaba sobre Pablo y que hoy está sobre usted y sobre mí. Así que el que va a hacer el milagro no es usted, es Dios. Usted lee en la Biblia que había un fuego que estaba allí en las noches en Israel cuando estaban por el desierto, que estaba allí visible con los ojos de la carne. Crea eso. No crea que es algo metafórico, créalo como algo literal. Nosotros lo vivimos porque lo hemos creído. Un día Dios nos mostró el fuego suyo en las ventanas del apartamento donde orábamos cuando estábamos allá en Bogotá. Hemos visto una mañana estando en la escuela profética. La Biblia dice, mire, todo lo que está en la Biblia, por eso el referente es la Biblia. Porque abordar también las cosas espirituales sin el referente, sin la hoja de ruta que es la Biblia, es peligroso, porque usted se puede desviar, como ha pasado con los mormones. ¿Quiénes son los mormones? El fruto de un supuesto encuentro con un ángel mormón que le dijo un montón de barbaridades. Pero la palabra de Dios ya nos dice en Gálatas 1:6, si yo
o un ángel o cualquier otra les predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, ese sea maldito, sea anatema, sea anatema. Entonces la hoja de ruta es la palabra de Dios. Y si ya la Biblia nos dice que no puede haber un evangelio diferente, ¿qué hace el señor Smith hablando con el ángel Moroni para que le diera un montón de cosas diferentes al evangelio de Jesucristo? Falsa doctrina. También apareció allá Mohammed o Mahoma. Se me apareció el ángel Gabriel, dijo, y me ha dado una visión diferente. Mentira, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la palabra, la profecía más segura, que dice que eso es mentira. Pero cuando vivimos cosas que están conforme a la palabra, sabemos que el Dios de la Biblia está con nosotros, hermanos. Y una mañana estábamos allí en la escuela profética y de repente yo empecé a ver como un vapor, como un fuego en medio del cuarto, con mis ojos de la carne, hermanos. No solo lo vi yo, lo vio todos los que estábamos allí, lo vimos. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que hace a sus ministros como llama de fuego y a sus ángeles como llama de fuego. Ellos son como el fuego. Yo los he visto con mis ojos de la carne. Yo he visto a los enfermos sanarse. Muchísimos, unos poniéndole las manos, otros solamente hablando, porque hay varias formas de la sanidad. Pero usted necesita tomarle la mano al Espíritu de Dios y vivir, no solamente leer la Biblia, pero vivir la Biblia. Deje que Él lo transforme. Mire, la palabra del Señor, mire, dice solamente el máximo mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Oiga, pero si usted es sincero, usted se dará cuenta que usted no puede amar a Dios con todo su ser si no le pone el amor. El Espíritu de Dios trae el amor de Dios a su corazón y lo pone allí. Usted jamás podrá amar a Dios de verdad. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita vivir las cosas de Dios. Usted necesita experimentar la sanidad de Dios. Empiece a imponerse las manos sobre su cuerpo enfermo y empiece a orar y a decirle: sánate en el nombre de Jesús. Escrito está, por sus llagas hemos sido curados. O empiece a ejercitar su fe, mi amado hermano. Siga pidiendo las lenguas. Siga pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y del fuego de Dios. No permita que la incredulidad se apodere de su corazón, porque eso lo va a conducir al error. Entonces, Biblia por un lado, Espíritu Santo por el otro, los dos en balance. Vivamos la gloria de Dios, vivamos a Dios. Instrúyase en la historia, eso es buenísimo. En la historia le empieza usted a dar entendimiento de quién es quién, de cómo funcionan las cosas, de qué es lo que pasa en este mundo. Cuarto consejo y último. Cuarto consejo. Cuente con sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Como dije, cuente con sus pastores. Dice la palabra del Señor lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es de provecho. Entonces dése cuenta, la palabra del Señor dice: hombre, sujétese a su pastor, obedezcan, hágale caso, porque ellos están velando por sus almas, velando por su salvación. Ahora, yo sé, mis amados hermanos, que hay muchos malos pastores en este mundo. Yo eso lo sé, yo mismo los he visto, los conozco. Hombres que sin ningún escrúpulo manipulan a su gente para sacar provecho y se aprovechan de su posición y de su influencia sobre las personas para hacer cosas que no son correctas. Pero yo pienso que usted hasta este momento se ha dado cuenta del tipo de pastores que usted tiene. Entonces, si usted ve que usted tiene unos pastores que son sanos en la fe, hombre, cuente con nosotros. No empiece a coger, mire, una de las mayores, de las costumbres más malas que he visto en el Evangelio, son las personas que en vez de preguntarle sus dudas, sus inquietudes,
a los pastores, a sus padres espirituales o a sus pastores, ¿saben qué hace? Se meten en Google. Hermanos, Google es un mar de confusión. Y usted todavía no tiene el discernimiento suficiente para saber lo que es correcto y lo que no. Y todas las doctrinas que usted va a ver ahí en Google, que usted va a ver de los supuestamente grandes predicadores y famosos predicadores, todos tienen una base bíblica. Pero el hecho de que alguien le hable a usted algo bíblico no significa que es bíblico en su contexto total. Porque el Señor dice en su palabra, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, un solo versículo no hace doctrina. Tiene que ser un conjunto de versículos, unos templados con otros, para que entonces saquemos una conclusión de lo que es una doctrina exacta, correcta, y lo que es una doctrina errónea. Entonces, en vez de correr a Google, en vez de correr a YouTube, a escuchar hombres que usted no conoce, que usted realmente no sabe si viven realmente en santidad o no, cuente con sus pastores, pregúntenos. Cuando usted ya esté más formado, cuando usted ya tenga un criterio más grande en cuanto a la palabra de Dios y el camino del Señor, ya usted va a poder mirar muchas cosas y usted les va a detectar el error y usted va a decir, bueno, este hombre de Dios habló esto bien y habló esto bien, pero habló esto mal. Para ponerle un ejemplo, el día de hoy un pastor muy famoso, al que siguen muchas personas, colocó un tweet, me lo leyó el pastor Mauricio, y decía, así como la salvación no es por obras, tampoco se puede perder por las obras. ¡Wow! Inmediatamente dijimos con Mauricio, uy, qué frase tan peligrosa, tan peligrosa. Entonces, como quien dice, yo soy salvo, siempre salvo, sin importar lo que haga. Tremendo. ¿Por qué? Porque esa es una frase que es verdadera en una parte, pero muy falsa en otra parte. Es peligrosa esa frase. Mire, para que usted me entienda, le voy a explicar cómo, conociendo uno la historia de la iglesia y de las cosas que pasan, llegamos a conclusiones acerca de lo que es verdadero y lo que es falso. Esa doctrina de que la salvación no se pierde, aquí en Colombia la denominamos salvo, siempre salvo. Y esa doctrina dio a la luz una secta muy terrible el siglo pasado, en los años 90, cogió mucha fuerza, finales de los 80, principios de los 90. Se llamó Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. Cuando comenzó este mover de que había llegado una nueva iglesia y que había una nueva doctrina que se llamaba salvo, siempre salvo, que si yo tengo mi fe en Jesús, no importa si yo soy cocainómano, si yo soy homosexual, si yo soy un fornicario, lo que sea, si yo puedo ser lo que sea, pero como yo tengo fe en Jesús, ya yo soy salvo, sin importar lo que haga. Mire esa doctrina. Y esa doctrina en aquellos días empezó a coger fuerza y muchas personas, ministros de alabanza, pastores, gente de Dios, empezó a unírsele a esta vertiente de Creciendo en Gracia. Los pastores les advirtieron, los maestros de la palabra de Dios de Colombia, entre esos mi pastor Pablito, empezó a advertirle a la gente: esa doctrina no es de Dios, temamos a Dios. ¿Cómo así? No se trata solo de creer en Jesús, hay que vivir a Jesús. No es solamente decir que creo en Jesús, es vivirlo. Vivirlo es mejor que decirlo. La gente no paró bolas. Esa secta se hizo famoso precisamente porque después, ahorita, recién empezado este siglo XXI, se marcaron con el 666, yo no sé si ustedes se acuerdan. Y el líder de la secta, que se llamaba Jesús de Miranda, terminó diciendo, pasó de decir esa doctrina de salvo siempre salvo, y de ahí pasó a decir que él era Jesucristo. Y que ya no le dijeran más Jesús de Miranda, sino papi, porque él ahora era el papá de todos ellos. Y los mandó a marcar a todos con el 666 porque ese es el número del hombre. Eso metió una enredada, hermano. Y la gente se marcó y se tatuó. Y usted los ve hasta hoy con el tatuaje del 666. Y hace unos años atrás fuimos con los pastores para la costa, íbamos por allá para Coveñas. Y tuvimos que pasar por Medellín. Y de repente en Medellín ya este hombre se murió, Jesús de Miranda se murió. Y de repente salió una valla grande que decía: Jesucristo ha vuelto a la tierra en la forma de una mujer. Melquisedec Patricia está aquí. Bueno, no me acuerdo el segundo nombre, me acuerdo de Melquisedec. Melquisedec Susana.
es Jesucristo. Imagínense. Yo no sé si la señora esta era una esposa de Jesús de Miranda, dijeron que había reencarnado en ella. Imagínate. Y uno diría, ay pastor, pero hay que ser muy bobo para caer uno en eso, hermano. Hay miles de personas en eso. Hay miles de personas en los testigos de Jehová. Hay miles de personas en los unitarios, engañados, cegados. Entonces usted nunca menosprecie el poder del engaño que el diablo tiene. Y cuente con sus pastores. Si usted tiene una inquietud, si usted no sabe qué hacer, si usted algo lo tiene inquieto, pregunte. Ya cuando usted sea más maduro en la Biblia, en el camino del Señor, hombre, usted va a poder conocer muchas cosas y ya usted va a tener la solvencia para decir esto es falso, esto es bueno, esto por aquí no es. Pero los primeros años del cristianismo es igual que un niño. La niñez espiritual se caracteriza por una gran dependencia de los papás, porque los papás son los que saben, los que lo cuidan. De igual manera, si usted es un niño espiritual todavía, si usted es un niño espiritual, cuente con sus padres espirituales. Pregúntenos. Nosotros le vamos a hablar con cariño y con sinceridad, porque no tenemos la costumbre de engañar a nadie. Jamás le escondimos la Biblia a nadie. Siempre me gusta, por eso anoten los versículos y les voy a dar una pauta. ¿Cómo saber si un versículo está siendo mal utilizado? Primera pauta. Cuando usted vaya a corroborar la enseñanza que yo le di, léase el capítulo completo de ese versículo. Meta el versículo en el capítulo entero y usted leyendo el capítulo entero se dará cuenta si yo estoy usando la palabra de Dios correctamente o si yo la estoy manipulando, porque yo he visto hacer eso. La gente manipula la Biblia para que ella diga lo que ellos quieren. Pero un buen hombre de Dios va a hablar la Biblia como ella está escrita. Entonces usted vaya y corrobore. Y eso cada vez le va a ir a usted dando más capacidad y mayor discernimiento. Así que hermanos, lo que dijo Jesús, si estamos con Cristo, la verdad nos hace libres. Él nos enseña la verdad. Él nos guía en la luz. Él no nos va a esconder nada. ¿Me oyó? Pero dele gracias a Dios porque usted está hoy con Él. El otro día, orando con una hermana, ella decía eso y me impresionó tanto por eso. Decía, Señor, gracias porque estoy contigo y me pusiste en un buen lugar. Y no estoy en una secta perdida, Señor, sin saber que me están engañando. Así oraba esta hermana y esa oración me conmovió, me impresionó, hermanos. Porque mucha gente hoy está perdida, porque el diablo los ha engañado. Dele gracias a Dios de que usted ha conocido al Señor y nunca se aparte de Él, ¿me oyó? Y conozca mucha Biblia, conozca el Espíritu Santo y con los años usted irá conociendo las demás denominaciones, irá viendo sus fortalezas, sus debilidades. Usted va a ir conociendo cómo son los pentecostales trinitarios, cómo son los bautistas, cómo son los del Evangelio completo, cómo son los neopentecostales, en qué cosa tiene cada uno. Pero como todo, mi amado hermano, espere que su tiempo llegue y como ya le dije, cuente con sus pastores hasta que usted ya tenga una suficiencia en las cosas de Dios y ya usted pueda caminar solito con el Señor, ¿vale? Bueno, esta era la palabra que les tenía para el día de hoy. Los voy a invitar a que oremos para darle gracias a Dios por todo esto y también para sacar de nuestras vidas el espíritu de error y de confusión. Amén. Si usted se sienta a veces como confundido, como que usted no entiende la Biblia, hoy vamos a orar. Usted va a renunciar al espíritu del error y el Señor Jesús lo va a liberar, ¿vale? Incline su rostro allá donde usted se encuentra. Si usted estuvo en sectas, si usted estuvo practicando los orientalismos, si usted estuvo practicando chamanería, brujería, hechicería, hoy es el día de renunciar. Si usted estuvo practicando la metafísica, el budismo, el hinduismo, la meditación trascendental y todas estas cosas, hoy es el día de renunciar, ¿vale? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y diga conmigo esta oración con fe. Se la va a decir a Cristo. No yo la voy a hacer, pero usted tiene que hacérsela al Señor. Dígale conmigo, amado Señor Jesús, yo te pido perdón por todos los errores que he cometido en mi vida, por todas las prácticas espirituales erróneas en las que yo caí. Tú sabes, Señor, que caí por ignorancia. Te estaba buscando a ti y no te había encontrado.
Pero hoy yo te pido, perdóname y libérame del espíritu del error. Señor, yo hoy renuncio a todas las prácticas orientalistas, a todas las meditaciones, a todas las prácticas de brujería y hechicería. Hoy renuncio a la idolatría. Señor, perdóname por tener ídolos, tales como crucifijos, cuadros o estampitas o escapularios en mi casa. Hoy mismo los botaré, Señor. Perdóname, Dios, por haber practicado la metafísica, la brujería, la hechicería. En el nombre de Jesús, libérame, Señor. Rompe las cadenas y que tu luz, la luz de tu palabra y del Espíritu Santo, entren hasta lo más profundo de mi ser y me aten a ti para caminar por la eternidad contigo, Señor Jesús. Te amo y te agradezco por estar contigo y por mis hermanos. Guárdame, Señor, de que en el futuro el enemigo me enrede y me saque de tu camino. Aférrame a ti, Señor, hasta la eternidad. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, viene el pastor Mauricio para continuar con este tiempo de enseñanza y de oración. Y bueno, me alegró mucho verlos, saber que están ahí conectados. Para mí es una alegría. Dios me los bendiga muchísimo. Les amo, los abrazo. Veo que está también conectada ahí la tía de mi hermano Mauricio desde Australia. Te enviamos un abrazo desde aquí, desde Colombia. Te amamos mucho, hermano. Bendiciones para ustedes y para sus familias, ¿vale? Chao, chao. Dios los bendiga.